Amados hermanos, Dios los bendiga a esta hora de la mañana de este día domingo. Agradecemos a Dios la maravillosa oportunidad que nos brinda de poder estar un día más en su presencia y poder, ¿no es cierto?, de esta manera también honrar, bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Como todos los días domingos estamos en este lugar, a través de esta plataforma de las redes sociales, del Facebook Live, transmitiendo lo que es la clase bíblica correspondiente a lo que es la escuela dominical, que está enfocada para los hermanos adultos y también los jóvenes. Así que en este día domingo vamos a iniciar ya entonces esta clase bíblica de la escuela dominical. Y esta clase pues tiene como título lo que es el ministerio de la reconciliación. Vamos nosotros a estar viendo lo que es el ministerio de la reconciliación, y para eso nosotros vamos a estar basándonos en este día en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Vamos a estar basándonos nosotros en todo este capítulo 5 de segunda de Corintios. Vamos a utilizar en esta mañana lo que es un texto central, o un texto base, o un texto áureo, como algunos también le conocen, donde vamos a tener nosotros como este texto central va a ser el texto de nuestra enseñanza, de nuestra lección del día de hoy. Y vamos entonces a lecturar 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 19. La palabra del Señor dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Repito, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Bien, el tiempo que tenemos es sumamente corto y queremos tratar de abarcar lo más que podamos dentro del tiempo que tenemos, ya que no podemos estar varias horas, ¿no es cierto?, hablando de este tema, pero vamos a reducirlo y tomar lo más importante, tratar de abarcar a unos 30 a 40 minutos lo que será la enseñanza bíblica de la escuela dominical de este día domingo. Amén. Nos bendiga el Señor. Repito entonces, el título de nuestra lección bíblica del día de hoy, de nuestra clase, es el ministerio de la reconciliación. Nosotros podemos apreciar que los expositores de esta segunda carta han señalado que la sección que empieza en el capítulo 2, versículo 12, y que se extiende hasta el capítulo 6, el versículo 10, constituye aquí un paréntesis que puede resumirse bajo el tema la gloria del ministerio cristiano. Un autor expresó en una oportunidad el contenido de estos capítulos con un libro que lleva por título Desde las profundidades hasta las alturas. Recordamos que la epístola o la carta fue escrita en una ocasión del encuentro de Pablo que tuvo, ¿no es cierto?, con Tito, allí en Macedonia.
Recordamos que la primera carta, que también lo vimos en lecciones pasadas, fue escrita por el apóstol Pablo desde Éfeso. Pero esta segunda carta fue escrita en este encuentro que tuvo Pablo con Tito en Macedonia, cuando Tito regresaba de Corintio, ¿no es cierto?, con la primera carta por la primera carta, ¿no es cierto?, que había, ¿no es cierto?, recibido el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y regresaba con una carta de noticias, ¿no es cierto, Tito? Cartas de noticias de los hermanos de la iglesia allí en Corinto. Y magníficas noticias de una recepción ciertamente muy favorable, alabado sea el nombre de nuestro Dios, hacia la primera epístola o hacia la primera carta que Pablo había enviado, y había sido recibida muy bien por los hermanos de la iglesia, y habían tenido ellos así una actitud de lealtad y también de cariño hacia el apóstol Pablo. Lo que había sido por largo tiempo motivo de intensa preocupación, pues se convirtió ahora, aquí al instante, en una causa de gran regocijo. Podemos ver allí que el abatimiento de Pablo se trocó en desbordante alegría. Había mucha preocupación por Pablo acerca de la iglesia que estaba en Corinto. Lo vimos en lecciones pasadas, ¿no es cierto?, que la iglesia tenía los dones del Espíritu Santo, pero había muchos conflictos internos dentro, ¿no es cierto?, de la iglesia. Entonces había mucha preocupación. Por eso es que Pablo le escribe una primera carta muy extensa, muy abundante, y le vuelve a escribir a ellos también una segunda carta. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces ahora, bajo el impulso de dicha emoción, el apóstol Pablo escribe esta segunda carta, y podemos dar gracias a Dios, ¿no es cierto?, por ella. Constituye aquí lo que es la mejor presentación de los diversos aspectos del ministerio cristiano, y revela también aquí lo que es la riqueza de la experiencia espiritual del mismo apóstol Pablo, y también aquí encontramos una comprensión madura de las cosas grandes en el servicio de Cristo. Estamos analizando y estamos hablando acerca de lo que es el ministerio de la reconciliación. En la lección que nosotros podíamos estudiar anteriormente, podíamos ver y analizar que Pablo insinúa aquí lo que es la sublimidad y la permanencia de resultados de lo que es del ministerio cristiano que se conoce. El mismo Espíritu Santo coopera con el predicador aquí para poder escribir la carta o la epístola ¿no es cierto?, de Pablo, alabado sea el nombre del Señor, que referentemente también es obviamente la epístola, ¿no es cierto?, de Cristo sobre las tablas de carne de los corazones de los creyentes. Entonces, en la enseñanza que estamos analizando hoy, en esta clase bíblica que estamos viendo, llegamos a lo más importante de este ministerio cristiano. O sea, aquí nosotros, amados hermanos, podemos ver los motivos, ¿no es cierto?, los motivos que inspiran al apóstol Pablo, y podemos también ver lo que es el mensaje, que es la razón también de su existencia. Si el apóstol Pablo volviera hoy a la tierra, suponemos que no habría una iglesia evangélica en todo el mundo que no lo acogiera, ¿no es cierto?, con los brazos abiertos. Entonces nos cuesta ahora formarnos nosotros un cuadro exacto de cómo Pablo se veía en la obligación. ¿En la obligación de qué? De luchar
para mantenerse en su propia época. Él mismo estaba en duda en cuanto a lo que era el porcentaje de la congregación de Corintios que lo apoyaba. Su regocijo fue grande cuando se encontró con Tito, ¿no es cierto? Y Tito le aseguró que podría contar con la mayoría de los hermanos. Pero no obstante, había una minoría muy porfiada que no reconocía su autoridad, ¿no es cierto?, de Pablo como apóstol, como siervo de Jesucristo. Entonces, se desprende que los opositores eran de los judaizantes que se jactaban de ser los verdaderos sucesores de Moisés y los únicos exponentes genuinos del cristianismo. Ahora, es probable que algunos de ellos hayan venido directamente de Palestina y se gloriaban, ¿no es cierto?, también de las apariencias. El versículo 12 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, aquí está hablando Pablo, ¿no?, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces, estos personajes se gloriaban en lo que es en las apariencias. Habrían sido ellos mismos judíos, o cuando menos se habrían sometido a lo que era el rito de la circuncisión, y se mostrarían muy puntuales, se mostrarían muy celosos en guardar el Shabbat, lo que era, ¿no es cierto?, el sábado. Para ellos el entusiasmo, la emoción, los dones espirituales de Pablo no eran más que signos de fanatismo. Estoy hablando de este grupo, ¿no es cierto?, que no reconocía la autoridad de Pablo. Entonces, para ellos el entusiasmo, la emoción, los dones espirituales de Pablo no eran más que signos de fanatismo, que hablara en lengua, que asegurara que había sido arrebatado al paraíso, como dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 4. Eran otras tantas evidencias de una locura para este grupo minoritario, una locura religiosa. Nos acordamos cómo este varón llamado Festo, que habla en el libro de los Hechos, capítulo 26, el versículo 24, cómo Festo lo acusó más tarde de locura. Y en efecto, estos adversarios, bendito sea el nombre de nuestro Dios, no dejaron, ¿no es cierto?, palo con que pegarle o con que darle, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguna vez nos ha parecido que hemos sido criticados injustamente, ¿cómo habríamos podido aguantar nosotros las calumnias que tuvo que soportar Pablo en aquel entonces? Con toda la conciencia, alabado sea el Señor, del apóstol Pablo, estaba tranquila. Mire, veamos lo que dice el versículo 11 del capítulo 5 de 2 Corintios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Él dice, pero a Dios les manifiesto lo que somos, Dios ya tiene, queridos hermanos, Dios ya tiene formado su criterio de lo que usted y yo somos. Y eso es lo único que realmente importa. Como yo lo he dicho en algunas otras oportunidades, a mí no me importa la opinión, ¿no es cierto?, de la persona X, de esta persona, ¿no es cierto?, tampoco. De mí pueden hablar
muchas veces pueden hablar de muchas maneras, de muchas formas, bueno o malo. Pero a mí la opinión humana ciertamente no me importa mucho. A mí lo que me importa es la opinión de Dios que tiene de mí. ¿Por qué? Porque Él ya tiene formado un criterio de nosotros. Pero a Dios le manifiesto lo que somos. La gente puede decir muchas cosas. La gente por envidia puede hablar muchas cosas. La gente por celo puede decir muchas cosas. La gente por querer dañarte puede decir muchas cosas. Pero Dios, ¿no es cierto?, ya tiene formado un criterio de nosotros. Él sabe quién somos nosotros. Él sabe lo que hay en nuestra vida, lo que hay en nuestro corazón. Él nos conoce bien. ¿Por qué? Porque Él nos formó. Si Dios tiene una muy buena opinión de mí, eso basta y sobra. Las demás opiniones forjadas, malintencionadas, maliciosas, ¿no es cierto?, dañinas y egoístas, que puedan formularse los hombres de cada uno de nosotros, no sirve. Lo que vale, lo que sirve es la opinión de Dios. Por eso es que tenemos que comportarnos de una buena manera, tenemos que llevar una vida agradable a Dios, ¿no es cierto? Tenemos que realmente llevar a cabo el ministerio de Cristo en nuestra vida para que la opinión de Dios en nosotros sea una buena opinión aceptable. Eso, amados hermanos, es lo único realmente que importa. Aunque a Pablo aquí, volviendo al tema, aunque a Pablo aquí le asiste cierta esperanza de que los hermanos de Corinto concuerden en sus opiniones con el fallo divino. Dice la Biblia: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Persuadimos a los hombres. ¿Qué quiere decir el apóstol con estas palabras? ¿Qué es lo que quiere dar a entender? Creemos, amados hermanos, que hay un alcance en dos direcciones. En primer lugar, habría que tomar en cuenta lo que es la declaración del versículo anterior. Y la declaración dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El versículo 10 del capítulo 5 de segunda de Corintios. Entonces, por el conocimiento del Evangelio, de la gracia de Dios, hemos sido librados nosotros del temor del infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Qué magnífico, ¿no es cierto? Por los méritos de la sangre de Cristo nuestro Señor, el cristiano, el creyente más débil es tan salvado como el mismo apóstol Pablo. Esta es una verdad gloriosa, queridos hermanos, es una verdad inconmovible, pero es solo la mitad de la verdad. La otra mitad es que cada alma salvada recibe una recompensa en relación con su fidelidad y también en relación a sus esfuerzos en el servicio a Cristo o en el servicio de Cristo. Y esta es la mitad que, bien por negligencia o bien por intento deliberado, a menudo la gran mayoría olvidamos. Hay muchos que no quieren hacer nada para el Señor. No quieren, ¿no es cierto?, tener un servicio hacia Cristo. No quieren tener, ¿no es cierto?, una fidelidad a Cristo. No quieren esforzarse en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es tan importante porque es una verdad inconmovible, ¿no es cierto?, de que
aún el cristiano más débil, por los méritos, ¿no es cierto?, del sacrificio de Cristo, de esa sangre derramada, nosotros tenemos salvación. Pero la otra mitad tiene mucha relación también con aquella alma salvada que recibe una recompensa con su fidelidad, con su esfuerzo en el servicio, ¿no es cierto?, de Cristo. Entonces es muy importante no solo quedarnos en la banca, no solo, ¿no es cierto?, asistir un día domingo al culto. Tenemos que tener una responsabilidad como hijo de Dios, como salvado, como lavado en la sangre del Cordero. Tenemos que amar a Dios. Si amamos a Dios, seremos fieles a Dios. Si amamos a Dios, vamos a tener esfuerzo en el servicio, ¿no es cierto?, de Cristo. Nos ayude el Señor para que ninguno de nosotros seamos negligencia en esta otra mitad de esta gran verdad que es inamovible. Entonces, se ve aquí hasta el fin de la vida de Pablo que él fue movido por un temor de no recibir un galardón, ¿no es cierto?, completo. Nunca se le divisa ningún temor de perder la salvación. Pero tenía aquí un santo temor, podríamos llamarlo, de no alcanzar la corona. Solo al final de su vida, si nosotros analizamos y vemos, en su última carta, él se atrevió a asegurar y a decir, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7 y versículo 8, leo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amados hermanos, a Pablo le fue encomendado aquí una misión, y al no cumplirla, él sufriría una pérdida. Él fue salvado, sí, pero fue salvado para servir. Nosotros fuimos salvados, sí, fuimos salvados, ¿no es cierto?, para servir en el reino. Una falla en el servicio repercutiría en consecuencias muy adversas en cuanto a la recompensa. En segundo lugar, Pablo aquí se daba cuenta de que era una cosa terrible perderse para siempre en cuanto a su propia persona. Aquella preocupación había pasado, ¿no es cierto?, en algo, ¿no es cierto?, muy definido, pero en su alrededor había almas perdidas. Por todos lados, por todo donde él mirara, había almas perdidas, y lógicamente aquellas almas, cual marineros luchando con las olas de un mar embravecido de este mundo, desearían salvarse más que cualquier otra cosa. Sin embargo, vemos en la actitud del pecador hacia la salvación de su propia alma, que no hay nada de lógica. En lo que menos se preocupa el pecador es, amados hermanos en Cristo, es si acaso se salva o se pierde. No basta meramente lanzar lo que es el salvavidas al alma que está a punto de perecer. Es necesario rogarle que se sirva echar mano de ese salvavidas. Se requiere al máximo la persuasión para conseguir que el pecador tome el paso que más le conviene. El interés de sentir al perdido, otro tiene que sentirlo también primero. De modo que Pablo se dedicaba, amados hermanos, con toda la intensidad en su espíritu a persuadir a los hombres para que pudiesen alcanzar la salvación y aquel premio
del cual él habla, ¿no es cierto?, ya en sus días finales, de poder alcanzar esa corona de justicia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Versículo 14 al versículo 16 encontramos aquí lo que es la fuerza motriz del ministerio. La Biblia dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hemos dicho que el pecador se muestra completamente apático en cuanto a las cosas espirituales. Amén. Si llegare a salvarse, tiene que ser por un amor que estuviera primero en el corazón de otro. Este es el amor que inspira al ganador de almas en su labor. Ahora Pablo reconoce que detrás de todos los amores humanos, está el amor de Cristo. Y esta, amados hermanos, esta es la fuerza motriz que mueve lo que es la maquinaria del Evangelio. Porque el amor de Cristo, dijo Pablo, nos constriñe. Muchos de nosotros hemos hecho referencia a esta frase en innumerables ocasiones. Pero ¿qué es lo que significa la palabra que se traduce por constreñir? ¿Qué significa esta palabra que se traduce constreñir? Se emplea por lo menos en 6 diferentes lugares. Y en la versión Reina Valera, en cada ocasión se le da una traducción diferente. Por ejemplo, Hechos capítulo 7, versículo 57, ahí encontramos, vamos a leerlo, Hechos 7, 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Aquí se refiere a la acción de los judíos de apretar los oídos con las manos para no oír las palabras de este hombre de Dios llamado Esteban. En Lucas capítulo 8, versículo 45, ahí encontramos que se refiere a la presión que la multitud que le rodeaba ejercía sobre Jesús. Traducido, ¿no es cierto?, de esta palabra, apretar. Y en Lucas capítulo 22, versículo 63, se emplea aquí para describir el acto de los hombres que se apoderaron de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y esto es traducido de la palabra custodiar. En Hechos 18:5 se describe el nuevo impulso con que Pablo se dedicaba a la predicación en la ciudad de Corinto. Y después de la llegada de Silas y Timoteo de Macedonia, encontramos aquí que lo que encontramos en Hechos 18:5 se traduce entonces de lo que es esta frase: se entregaba por entero. En Lucas 12:50 describe aquí la presión bajo la cual vivía Jesús mientras cumplía su ministerio terrenal, traducido de la palabra o de la frase «cómo me angustio». En Filipenses capítulo 1:23 pinta aquí lo que es el cuadro de las fuerzas que empujaban a Pablo en diferentes direcciones, y lo sacamos allí de la frase traducida «estoy puesto en estrecho». Entonces, nos preguntamos, ¿qué sacamos en limpio en cuanto al significado de esta palabra tan interesante, que significa cuando menos ejercer presión, apretar, sujetar, impulsar, empujar? Sin duda, el amor de Cristo hace todo eso por nosotros. Nos empuja,
constantemente hacia el cumplimiento de nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo. Es una inspiración permanente para vivir para Él y para las almas que necesitan lo que es conocer la experiencia de la salvación. Estamos viendo la clase El Ministerio de la Reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, encontramos el efecto regenerador del ministerio de Pablo. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Desde luego que Pablo pretende aquí un ministerio, ¿no es cierto? Un ministerio que hace milagro. Cada nuevo hombre que resulta o que es el resultado del mensaje que Pablo proclama, que es una nueva creación. Es la misma palabra, amados hermanos, que se emplea en Romanos capítulo 1, versículo 20, para referirse aquí a lo que es la creación del mundo. Sabemos que creación es siempre una manifestación de la omnipotencia divina. De modo que Pablo está diciendo que cada alma convertida es un milagro de Dios. A la luz de otras escrituras, podemos asegurar que es un milagro doble. ¿Por qué? Es un milagro de resurrección y es un milagro de creación. O si se quiere, un milagro de recreación. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. La palabra del Señor allí nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ninguna obra de sanidad, por espectacular que fuese, puede compararse como demostración del poder de Dios con la conversión de un alma. En el mejor de los casos, la sanidad solo significa devolver la salud a un cuerpo, que ha de volverse a enfermar tal vez algún día y llegue el tiempo en que éste también muera. La regeneración es una obra combinada de resurrección y recreación de un alma muerta que se levanta para vivir para siempre. Sin duda, amados hermanos, existe la tendencia de restarle importancia a esta obra de regeneración, porque sus resultados no se manifiestan de inmediato de una manera visible como lo es el caso de los milagros físicos. Pero sin embargo se trata del más grande de los milagros y sus consecuencias aquí son eternas. Amén. Nos bendiga el Señor. Llegamos también aquí a ver lo que es el carácter del ministerio de Pablo. 2 Corintios 5, verso 18 al versículo 21. Pablo ya nos ha dado aquí la clave del significado, ¿no es cierto?, de sus ministerios en las palabras del versículo 11, cuando él dice: persuadimos a los hombres. Y es en el fondo aquí es un ministerio de persuasión. Se comprende que aquí nos encontramos en uno de los grandes pasajes doctrinarios del Nuevo Testamento. Y nos vamos a intentar una exposición aquí detallada de estas doctrinas que constituyen lo que es el fondo de la salvación por la gracia. Se plantea desde un principio el hecho de que esta salvación es posible únicamente por la gracia de Dios. Versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios. Enseguida se refiere a la encarnación, sin la cual la salvación en el sentido cristiano sería imposible. Versículo 19 dice: Dios estaba en Cristo. Se desarrolla aquí la doctrina de la reconciliación
a la cual está íntimamente ligada la doctrina a la doctrina de la expiación, o sea, de los sufrimientos vicarios de Cristo como nuestro sustituto. Versículos 19 y versículo 21. Estamos en el capítulo 5 de 2 de Corintios. Por el lado humano, esto tiene su alcance en la doctrina de la justificación por fe. Versículo 21. Y en estas cosas estamos frente aquí a lo más grande y sublime del cristianismo. Pablo, amados hermanos, está dando énfasis allí al hecho de que Dios no ha omitido ningún detalle para que el hombre se salvare. En la palabra de la parábola de Jesús, el rey está diciendo, Mateo capítulo 2, versículo 4, Mateo capítulo 22, versículo 4, todo está dispuesto, venid a las bodas, todo está dispuesto, venid a las bodas. Pablo también ha tenido que encarar el duro hecho, fuera de la lógica de que los hombres no hacen caso de la invitación del Señor. Sin embargo, él está comisionado a seguir insistiendo en la invitación. Dios ha querido allanar el camino hacia el cielo, alabado sea el nombre de nuestro Dios, y ha querido poner, ¿no es cierto?, todo obstáculo en el camino hacia el infierno. Pero si el hombre persiste en el sendero de la perdición, algún día llegará su final también para él. Recordemos lo que dice la Biblia, de que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que su creación se pierda, sino que puedan obtener, por medio de la gracia de Jesucristo, perdón de sus pecados y la salvación también de su alma. Versículo 19. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Entonces, a través de Cristo, el hombre puede unirse con Dios. Es la declaración enfática de la Escritura, que Dios se hizo carne en Cristo, que Cristo es Dios y hombre, ambas naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Al mismo tiempo es Dios y hombre, y que en Él las dos naturalezas se unieron en una forma absoluta y perfecta. Por tanto, por virtud de la humanización de Dios, nada hay en la naturaleza humana repugnante a Dios. Pero entendamos bien que se trata de la naturaleza humana redimida, de la naturaleza humana regenerada y también purificada. Amén. Gloria al Señor. Eso tenemos que tenerlo muy claro. En Cristo, humanizado, habitaba toda la plenitud de Dios. Eso dice Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses, vamos a leerlo, a ver, rápidamente. Colosenses capítulo 1, bendito sea el nombre de nuestro Dios, versos 19 y 20. Colosenses 1, 19 y 20. Dice la Biblia: por cuanto agradó al Padre, refiriéndose a Jesucristo, ¿no?, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nada había en Cristo, ni en su voluntad, ni en sus palabras y acciones, ni en sus sentimientos y pensamientos, algo, ¿no es cierto?, disímil a lo que es a Dios. Entonces, Dios se hallaba tan cómodo en la persona de Cristo como en su mismo trono en el cielo. ¿Por qué?
Porque en aquel Cristo humanizado habitaba toda la plenitud del Padre. Repito, Jesucristo tenía ambas naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y toda la plenitud de Dios estaba en él. Porque Cristo en su carne humana hizo la redención de la humanidad muerta en pecado y sacó de la tumba una humanidad ahora nueva, fuera del alcance del pecado. Es que Él puede ofrecer al hombre una calidad de vida en que el cristiano se une a Dios tan perfectamente como Él mismo se unió en la tierra. En otras palabras, queridos hermanos, Iglesia de Cristo, por medio de Jesucristo, el hombre puede unirse a Dios como Cristo. Ese es el más elevado, ¿no es cierto?, canon de la salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Como tenemos a nuestra disposición nosotros hoy en día, tenemos a nuestra disposición un tan alto privilegio, entonces debemos procurar vivir conforme a nuestra posición en Cristo. Jesús debe controlar toda nuestra vida. Amén. Porque en el momento que nos zafamos de Él, caemos bajo el dominio y poderío de Satanás, el diablo. El disfrute de la comunión con el Señor depende de nuestra adherencia a Cristo. Recuerde usted que la palabra nos habla de la vid y los pámpanos, ¿no es cierto? Todo aquel pámpano que está, ¿no es cierto?, ahí adherido a la vid, entonces lleva mucho fruto. Pero aquel que se sale de la vid, entonces se seca y no sirve nada más que para ser echado en el fuego. Entonces, repito, amados hermanos, en el Señor, en esta mañana, que nosotros debemos vivir conforme a la posición que hoy tenemos en Cristo. Si nos zafamos de Él, caemos, estamos bajo el dominio de Satanás. El disfrute de nuestra comunión va a depender de nuestra adherencia a Cristo. Si por cualquier causa, hay una sola global, y esta causa global es el pecado, perdemos esa adherencia, se nos corta la comunión con Dios. La única causa que podamos nosotros perder la comunión con Dios es el pecado. Recuerda el inicio, Génesis. ¿Qué pasó con Adán? Perdió la adherencia, ¿no es cierto? Perdió la comunión por causa del pecado, la desobediencia, ¿no es cierto?, a Dios. Entonces, debemos también nosotros honrar a Dios con toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque es un grandioso favor inmerecido que Dios nos ha hecho de descender Él de su gloria para visitarnos en nuestra miseria y en nuestra maldad. Si el rey visitase, ¿no es cierto?, la choza inmunda del mendigo, y éste se mostrase remiso e indiferente para atender al regio visitante, ¿no merecería tal vez un castigo y ser arrojado fuera? Así debería hacerse con los cristianos que han recibido en sus corazones la visita del gran rey y luego se muestran indiferentes, desagradecidos, ¿no es cierto?, y muchas veces también muy desagradecidos en alabar y servirle a este rey. Por supuesto, amados hermanos, con esto ya quiero terminar, al saber que nuestros hermanos, al igual que nosotros, disfrutan del idéntico privilegio, procuremos llevarnos en perfecta paz con nuestros hermanos, porque no es posible estar en comunión con Cristo sin estar al mismo tiempo con los que son seguidores también de Cristo Jesús. Entonces, la salvación es posible debido únicamente
a la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, tú y yo tenemos un ministerio en común, y ese ministerio es el de la reconciliación. Tenemos que, amado hermano, trabajar ese ministerio, por la cual el Señor Jesucristo un día también pedirá cuenta de nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho para Él? Hemos trabajado este ministerio de la reconciliación. ¿Para qué el Señor nos tiene en este mundo? ¿Para qué somos la luz del mundo? ¿Para qué somos la sal de la tierra? Ustedes, dijo el Señor, son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. La sal sirve para preservar los alimentos, para sazonar, para dar sabor. La luz para alumbrar en la oscuridad. Tú y yo somos la luz. Amén. Para alumbrar aquella alma perdida que está en la oscuridad. Somos la sal de la tierra para preservar a esa alma, ¿no es cierto? Para darle sabor, darle sazón, para que no se eche a perder. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Estamos llamados hoy a poder reconciliar al mundo con Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué realmente estamos nosotros haciendo para el Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo nuestro ministerio? Hoy pudimos ver lo que fue el carácter del ministerio de Pablo. También vimos lo que fue el efecto regenerador del ministerio de Pablo. Vimos la fuerza motriz del ministerio, que fue el amor de Cristo, ¿no es cierto? Esa fue la fuerza motriz del ministerio de Pablo. Eso fue lo que lo movió a Pablo, porque Pablo tenía el amor de Cristo, y ese amor lo llevaba a tener pasión por Él, y lo llevaba también a tener compasión por las almas. Bendito sea el nombre de nuestro buen Dios. Que Dios nos bendiga, nos ayude el Señor. Hemos analizado así rápidamente, muy conciso, esta lección de lo que es el ministerio de la reconciliación. Y termino leyendo nuestro texto central que tenemos el día de hoy, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se da cuenta? Tenemos un ministerio que tenemos que cumplir, y es el ministerio de la reconciliación. ¿Estás tú reconciliando al mundo con Dios? Tú joven, tú señorita, usted, mi hermano varón, usted, mi hermana Dorca, ¿está usted, estamos nosotros hoy cumpliendo con este ministerio? ¿O estamos dejándole el trabajo a los pastores, le estamos dejando el trabajo a los evangelistas, le estamos dejando el trabajo a los misioneros? No, todos y cada uno de los creyentes, todos y cada uno, los que han sido lavados y comprados por la sangre de Cristo, tienen esta palabra. Como dice el versículo 19, nos encargó a nosotros, no solo a los pastores, evangelistas y misioneros, nos encargó a nosotros, a todos, la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, usted tiene que cumplir ese ministerio de la reconciliación. Yo tengo que cumplir también. Todos, la iglesia de Cristo en general, de una y otra manera, tiene que cumplir con su labor de reconciliar al mundo con Dios. Amén. Entonces, la fuerza motriz, como vimos en esta enseñanza, que movió a Pablo fue el amor de Cristo que nos constriñe. Que en este día el amor de Cristo pueda constreñir también tu corazón y pueda haber en ti ese amor por las almas, esa pasión por Cristo y esa compasión por el perdido. Lleva una palabra, persuade, insiste para que pueda ganarte, ¿no es cierto?, aquella alma que está perdida en este mar que es llamado el mundo. Tú y yo hemos sido llamados para reconciliar al mundo con Cristo. Esperando que esta mañana la lección que hemos visto, el día de hoy pueda llegar a su vida, a la suya también y a la suya también, y podamos tomar lo mejor de Dios y podamos llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. Usted ya sabe hoy que usted tiene un ministerio. Tal vez usted no es un pastor, no es un evangelista, no es misionero, pero tiene un ministerio que todos tenemos en común,
que es el ministerio de la reconciliación. Que Dios les bendiga grandemente y nos estaremos reencontrando el próximo domingo por la mañana para tener una nueva lección de escuela dominical. Dios les bendiga.